Traigo una presentación un poco larga, pero son muchos datos. Entonces, si ustedes hay algo que se necesita aclarar, que se necesita que yo les, les aclare porque no quede bien entendido algo, algún concepto, alguna cosa que permita, que impida seguir con la exposición, pues me dicen. De todos modos, mi objetivo es en todo caso me ayudas, Iván, es ir acabando por ahí de la 1:10 mi exposición y dar espacio para retroalimentación, ¿no? Para comentarios, para preguntas, para el debate, ¿no? Para lo que sea necesario. Bueno, miren, esto es una parte de una investigación de largo aliento. Esta fue parte de mi tesis doctoral. Bueno, no lo de Trump, claro, porque esto Es que nos han pedido que se grabe el evento, entonces, perdón. tengo que hablar. Está bien, gracias. Entonces, esto es parte de mi investigación, bueno, el tema, ¿no? De Estados Unidos, de mi tesis doctoral. Y bueno, pues la verdad es que me he estado yo especializando en Estados Unidos, ¿no? Bueno, un poco ahorita veníamos platicando con los compañeros de una polémica de qué es primero, si la realidad o la teoría. Entonces, continuando con esa polémica que traemos ya del evento anterior académico del que venimos, pues voy entonces a plantear, ¿no? Cuál es mi visión teórica, ¿no? Por ahí voy a empezar. El tema de hoy es analizar los cambios que han ocurrido en la política económica de Estados Unidos desde la llegada de Trump. Ese es el tema. Pero justamente la palabra política o la frase política económica responde, como todos sabemos, a un planteamiento keynesiano, ¿no? Y justamente eso es lo que yo no soy, ¿no? Yo no soy un keynesiano, ni pienso que los cambios importantes en la economía dependan de que si la política económica sea expansiva o sea recesiva, o si la política monetaria actúa mejor o la política fiscal. Justamente lo que yo vengo a plantear es que hay una política económica que se asienta sobre una base productiva, o sea, sobre un desarrollo de las fuerzas productivas, y no puedes no puedes plantear una política económica en el aire, no puedes plantear una política económica de la nada. Vamos a poner un ejemplo muy, muy tonto, muy simplón. No puede haber una política energética en un país que no tiene petróleo, ¿no? O sea, primero ves lo que tienes y con lo que tienes te planteas una política. Diferente va a ser una política monetaria de un país que sea exportador neto de ahorro o que sea importador neto de ahorro. Entonces primero miras lo que tienes, la realidad, tus fuerzas productivas. Entonces de ahí está esta diapositiva, decir que primero hay que plantear cuál es la base productiva de cada país, en este caso de Estados Unidos. Ustedes saben que es rico en recursos naturales, en bienes de capital, en innovación tecnológica, tiene una gran disponibilidad y productividad de los trabajadores, tiene muchas fuentes de financiamiento, tiene un gran tamaño y un alcance importante de la clase empresarial. Entonces, con esta base productiva que podríamos aventurarnos a decir que es pues de las primeras tres del mundo, ¿no? Yo creo que es quizás la mejor del mundo, o si no es la mejor, será la segunda mejor del mundo, o tercera, cuando mucho. Entonces, es que sobre esta base se va a generar una política económica. Sabemos que los elementos centrales de la política económica son la política fiscal y la política monetaria. Pero también voy a hablar de la política comercial, de la política laboral y de la política industrial de Estados Unidos. ¿Qué ha estado pasando en estos 5 rubros? Estos temas ya no los voy a mencionar mucho, pero sí quiero decir que sobre esta base se puede plantear una política económica. Entonces, no es tan fácil que un país como México replique la política económica de Estados Unidos, porque la base productiva es diferente. Bolivia no podría tener una política comercial como la de Estados Unidos o como la de México cuando ni siquiera salida al mar tiene.
Entonces, depende de lo que tienes, es que planteas, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, hablando de las empresas, este es interesante. Me puse a investigar cuáles son las empresas multinacionales más importantes del mundo y encontré que las primeras 14 son estadounidenses. La primera empresa multinacional no estadounidense es China Mobile, que es una empresa de celulares que está en el lugar 15. ¿Cómo? Ah, sí, cierto, también Suiza, tienes razón. Suiza primero está en el lugar 13 y luego China. A ver, ¿esto por qué es importante? Por qué me salgo un poquito del tema para hablar de esto? Porque quiero mencionar que la política económica, por un lado, ya dijimos que se asienta sobre una base productiva, recursos naturales y una serie de cosas. Pero también hay un elemento político, que eso fue de lo que hablamos en el seminario pasado, cuando decíamos cómo hay una crisis política en Estados Unidos, no nada más una crisis económica. ¿Qué quiero decir con una crisis política? Quiero decir que lo que diría Gramsci, supongo que eso lo van a ver con mucho detalle con Sergio, el bloque hegemónico se está transformando al interior de Estados Unidos. Es decir, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un grupo empresarial hegemónico que hace un excelente equipo con el gobierno y entre los dos generan un ciclo de acumulación muy grande. Lo que estamos viendo ahora es una transición de ese bloque hegemónico. Las empresas líderes no forman un bloque tan cerrado con los intereses del gobierno estadounidense. De ahí la pelea de Trump de repatriar empresas estadounidenses que producen desde fuera, pero las empresas que no quieren, ¿no? Las empresas que quieren seguir produciendo desde fuera de Estados Unidos para abatir costos. Entonces, no es un problema sencillo, porque estamos diciendo que las primeras 11, las primeras 11 del mundo son estadounidenses. O sea, es un gran poder el que están acumulando esas empresas contra el poder del Estado estadounidense. Entonces, es una estira y afloja bastante interesante. Bueno, pero en este contexto de reagrupación del bloque hegemónico, de transición del bloque hegemónico, de la crisis de 2008 y de 2009, ¿qué ha pasado en términos simples y llanos con la economía estadounidense? Pues tenemos un crecimiento apenas del 2.1% entre 2010 y 2016, un crecimiento del PIB, lo cual es muy bajo si consideramos que han tenido una tasa del desempleo del 5% y que tienen 15% de su población por abajo de la línea de la pobreza. Estos son datos de la CIA, de la propia CIA de Estados Unidos. Una deuda pública del 75% de su PIB y un endeudamiento externo público y privado que llega a ser hasta el 98% del PIB. O sea, la situación económica de Estados Unidos de verdad es alarmante y las tasas de crecimiento no están logrando resolver el problema de fondo. Bueno, además de estos datos, Estados Unidos hoy presenta una serie de conflictos económicos al exterior. Uno de ellos es la pérdida de competitividad internacional. Esto es, la estructura de costos y la productividad de Estados Unidos comparada con la de otros países ya no es la mejor, que eso fue lo que lo llevó al gran crecimiento económico de la segunda posguerra. Entonces, eso ha generado un déficit prácticamente crónico de cuenta corriente, un endeudamiento externo para financiar ese déficit, una presencia de una serie de competencias. Esto es un fenómeno nuevo que apenas se está gestando y que va a ser muy interesante que lo sigamos, y es una competencia de la hegemonía monetaria mundial por parte del yuan, ¿no? China se ha planteado ya como un objetivo de mediano plazo
llegar a ser un país hegemónico en lo monetario y pelearle esa hegemonía al dólar. Cuando eso pase, Estados Unidos se va a volver un país común, como todos los demás, que tenga que financiar un déficit de cuenta corriente con reservas internacionales, mover su tasa de interés, todo lo que hacemos el resto de los países, que justamente Estados Unidos no está obligado a hacerlo por la presencia del dólar. Pero cuando el dólar, si es que llega a dejar de ser hegemónico, los conflictos van a ser todavía peores. Bueno, entrando en tema, voy a hablar primero de la política fiscal. Bueno, ustedes saben que Trump ha planteado una reforma fiscal, la cual ya ha sido aprobada. Pero los objetivos de la reforma fiscal son objetivos bastante polémicos, porque busca tres cosas. Uno ya lo logró, ¿no? Que es reducción de impuestos. Ha habido una reducción importante a la tasa impositiva, pero sabemos que el déficit es el resultado de los ingresos menos los gastos. Entonces, él está planteando reducir los ingresos del gobierno, es decir, vía impuestos, pero al mismo tiempo quiere reducir ese déficit presupuestal. Entonces, si bajan los ingresos, pues entonces tendría que bajar todavía más los gastos para reducir el déficit. Pues no, se está planteando reducir impuestos, aumentar el gasto público con un importante programa de infraestructura, y todo eso le va a dar todavía para reducir el déficit. Esto es un planteamiento teórico viejo en el que se basó incluso Reagan, de Laffer y Waninsky, que se llama teoría del ofertismo. Por ahí le cuelgas, ¿no? Pablo Cuello, si vuelve a llamar o le contestas, ¿no? Perdón. Entonces, ¿de qué tamaño es la reducción de la tasa impositiva? Pues reducirles el impuesto a las empresas de 35 a 20%. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es más que el objetivo, cuál es el plan? El plan es que esta reducción de impuestos, dirían los keynesianos, genere expectativas de ganancia, reduzca los costos, genere expectativas de ganancia y haga que las empresas inviertan más. Entonces, que lo que crezca sea la masa impositiva, una tasa menor, pero con una masa mayor. O sea, masivamente los empresarios inviertan más y por lo tanto haya un incremento en la recaudación impositiva, aun cuando las tasas sean menores. Y eso va a alcanzar para financiar un plan de infraestructura y todavía reducir el déficit. Además, plantean, porque eso es por el lado de los empresarios, por el lado de los trabajadores, por el lado de las familias del consumo, plantean exentar del impuesto sobre la renta a los que ganan menos de $25,000 al año. Eso generaría, o va a generar, de acuerdo con los cálculos de Trump y del equipo de Trump, que 75% de las personas físicas no paguen impuestos sobre la renta. O sea, ¿qué es lo que quiere Trump? Está muy claro, estimular la inversión, reduciendo los impuestos a los empresarios, y estimular el consumo, reduciendo el impuesto sobre la renta a las familias. Entonces decíamos, incrementar la inversión por parte de los corporativos y el consumo por parte de las familias. Además, esto que ya empieza a delinear desde aquí lo que es el plan de Trump, que es un plan que tiene que ver con lo productivo. Y es que las empresas que producen desde fuera de Estados Unidos regresen, y lo que les está ofreciendo es una reducción muy importante de impuestos, que paguen solamente el 10%. Bueno, en términos internacionales esto es algo muy complejo, porque la deuda estadounidense para 2016 ha dejado de ser fundamentalmente con China,
China ha pasado a ser el segundo lugar como el principal acreedor de Estados Unidos. El primero es Japón. Pero vean ustedes la paradoja. China está empujando para quitarle hegemonía al dólar, pero tiene una gran cantidad de dólares de la reserva, de la deuda de Estados Unidos. Entonces, si dejara de ser hegemónico el dólar, pues entonces China también sale perdiendo porque tiene alrededor de 1,000 billones de dólares en deuda estadounidense que se devaluaría al devaluarse el dólar. Aquí menciono esto, ¿no? La ambigüedad. ¿Cómo podría perder Japón y China si el dólar dejara de ser una moneda líder a nivel mundial? Entonces eso lleva a que paradójicamente una buena parte de los ahorros de Japón y de China vayan a dar a bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, son competidores, pero al mismo tiempo China está reforzando el dólar porque no le conviene tampoco que se devalúe. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir dos cosas. Primero, que Estados Unidos todavía tiene un largo margen para seguirse endeudando. ¿Por qué? Porque hay quien le sigue prestando. ¿Y quién le sigue prestando? Pues entre otros, su principal competidor, o sea, China, porque le conviene. Primero. Segundo, que entonces la hegemonía del dólar no se va a acabar la próxima semana, ni el próximo año. Porque el propio competidor, que es China, con el yuan, está promoviendo, está aceptando bonos del tesoro. Entonces la propuesta de China de llegar a tener una moneda rival al dólar es una propuesta por lo menos de mediano plazo, dada la complejidad. Bueno, pasemos al tema monetario. ¿Qué ha hecho Estados Unidos tras la crisis? Pues lo que ha hecho ha sido bajar la tasa de interés de los bonos a niveles históricamente bajos. Les voy a presentar más adelante una gráfica donde se observa tasas de interés aún a la fecha reales negativas. Entonces podemos mencionar lo siguiente. Estamos viviendo la liquidez más grande de la historia. Nunca había habido tanto dinero en el mundo como hoy. Uno de los recursos del gobierno estadounidense para salir de la crisis ha sido echar a andar la máquina de hacer dólares, regalar dinero, tasas de interés bajas, incluso negativas. Bueno, pero ¿cuál es el problema ahora con Trump? Trump, les decía yo al principio de la sesión, que hay una transformación del bloque hegemónico. Entonces, con Obama todavía se crearon un par de reglas financieras, de leyes financieras, para tratar de aliviar el problema de la crisis financiera y dotar de seguridad a los inversionistas. Estas son la regla Volcker y la ley Dodd-Frank. Hoy, el problema es que quien llevó al triunfo, quien financió la campaña de Trump, una parte muy importante de los empresarios que protegieron a Trump fue el sector financiero estadounidense. Entonces, de alguna forma se genera una especie de compromiso. Y el compromiso de Trump es regresarle al sector financiero estadounidense la libertad que tuvo previo a la crisis, que se la quitó la regla Volcker y la ley Dodd-Frank. Entonces, hoy se está planteando la eliminación de estas dos leyes, lo cual sería muy, muy polémico, ¿no? Pero ya está en proceso. ¿Qué es la regla Volcker? La regla Volcker, desde 2015, impide que las instituciones financieras tomen apuestas arriesgadas
con el dinero de los inversionistas. O sea, que hagan apuestas que ofrezcan altos rendimientos, pero con altos riesgos. Entonces, lo que le están pidiendo a estos fondos mutuos de inversión es que sean más conservadores, que un porcentaje menor de su portafolio de inversión tenga que ver con este tipo de inversiones riesgosas. Entonces, Wall Street ha expresado que esta regla les impide crecer, pero no solamente que les impide crecer al sector financiero, sino que impide que llegue el dinero a donde tiene que llegar, es decir, a las empresas manufactureras. Entonces, el planteamiento de Wall Street es que el gran crecimiento de la economía estadounidense en los 90 se debió, entre otras cosas, a la desregulación financiera que permitió que esos recursos llegaran a la revolución informática y se generara este círculo virtuoso de aumento de la liquidez, baja tasa de interés, inversión productiva, incremento de la productividad, incremento de los empleos, pero hoy, al vivir esta época, digamos, de nueva represión financiera, no llega el dinero a donde debiera de llegar, digamos, a los sectores manufactureros, y por eso tenemos un crecimiento, como veíamos al principio de la sesión, solo de 2.1%. Entonces, de ahí que hoy hay una muy importante pelea en el terreno político al interior de Estados Unidos. Ahora, pasemos a la ley Dodd-Frank. La ley Dodd-Frank es una ley de 2010 que justamente lo que quería era corregir los excesos de libertad que tenía el sistema financiero, que se supone que es uno de los elementos más importantes que llevó a la crisis de 2008-2009. Entonces, uno, pretende regular el mercado de derivados, cosa que no existía. Dos, mandar a las grandes entidades financieras que al incurrir en quiebras tengan que realizar un rescate con inyección de capital por parte de los propios accionistas. O sea, esto es bien polémico. Ya no es el que, bueno, quebré, hay un prestamista de última instancia, que es la Fed, que es ¿no? Que es, digamos, en México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el IPAB, sino que los propios accionistas tienen que invertir de su propio dinero porque incurrieron en riesgos, porque incurrieron en quiebras. ¿Eso a qué le lleva? Pues eso está totalmente ligado con la regla Volcker. Por un lado me están impidiendo que tome medidas agresivas, pero por otro lado, si fallo y si quiebro, tengo que poner mi propio patrimonio, entonces mejor no le entro y ya no hago apuestas tan arriesgadas. Entonces busca disminuir la inestabilidad, además aumentando la información de actividades del riesgo al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera. Y nuevamente se plantean regresar a una parte importante de la ley Glass-Steagall del 36, que es separar la banca de inversión de la banca de primer piso, ¿no? O sea, la ley Dodd-Frank regresa o estimula la Glass-Steagall. De alguna manera es un retorno a la Glass-Steagall. ¿Cuál es el espíritu de esta parte de separar la banca de inversión de la banca de primer piso? ¿Cuál era el espíritu de la ley Glass-Steagall? Lo que hemos escuchado mucho, ¿no? En las noticias, too big to fall, ¿no? O sea, si un banco llega a ser tan grande que genera lo que se llama en la jerga financiera un riesgo sistémico, no lo podemos dejar quebrar. Todos los contribuyentes tenemos que apoyar en rescatar ese banco, porque las consecuencias para todas las personas de que ese banco quiebre son fatales. Entonces, ese es el espíritu de la Glass-Steagall. Tratemos de que haya una banca segmentada. Primero, que haya dos bancas, una banca de inversión a largo plazo, una banca de primer piso a corto plazo, y que ninguna institución llegue a ser tan grande que digamos, híjole, pues sí, estos cometieron errores o son corruptos o lo que sea, pero no los podemos dejar quebrar. Bueno, eso fue lo que en 1999 se acaba con la ley Graham-Leach-Bailey, que viene a derogar del todo a la Glass-Steagall. Entonces, efectivamente, sí se crearon bancos demasiado grandes para dejarlos quebrar,
como está Freddie Mac, Fannie Mary y todas estas empresas, todas estas corporativos que se tuvieron que rescatar. Entonces, ¿qué hace la Dodd-Frank? Decir, pongámosle un alto a eso, que no vuelva a pasar. Por cierto, si recuerdan de las primeras diapositivas, con todo y eso, la 10ª empresa más importante del mundo es la Wells Fargo. O sea, uno de los bancos más viejos de Estados Unidos. Pero no está lejos de aquí JP Morgan, ¿eh? Tampoco está lejos Bank of America. Tampoco está lejos Citigroup. O sea, los principales bancos de Estados Unidos siguen siendo empresas demasiado grandes como para dejarlas quebrar. Y encima de eso lo que quieren ahora es derogar estas leyes. Bueno, esta es la gráfica que les había comentado. Es una gráfica de 2000 a 2016. Vean la inflación de Estados Unidos, que ha sido más o menos estable. Aquí cae, había riesgo de deflación tras la crisis. Vean esta parte es lo que se conoce como la quantitative easing. Vean la cantidad de años de 2008 a 2014, 2015, en que la tasa de interés nominal de bonos del Banco Central era cercana a cero. O sea, esto es lo que les platicaba de cómo tenemos la liquidez mundial más grande de la historia. Con esas bajas tasas de interés, pues todo el mundo pide crédito. Pero si hacemos la resta de la tasa de interés nominal menos de inflación, llegamos, como todos sabemos, al concepto de tasa de interés real. Y observen ustedes cómo ha estado la tasa de interés real, o sea, negativa. Aquí son los albores de la crisis.com. ¿Qué hizo la política económica del entonces presidente Bush hijo? Reducir brutalmente la tasa de interés, tratando de que la crisis.com fuera una crisis corta, una crisis de la que se pudiera salir rápido. Y la verdad es que lo logró. La crisis.com creo que no llegó ni siquiera a un año. Son 11 meses de recesión y se acabó. ¿Cómo se acabó? Eso es bien importante, ¿eh? Con política keynesiana. Eso es bien importante que lo reflexionamos porque siempre decimos, ¿no?, del consenso de Washington y de la política neoclásica y de la monetarista y que nos iban a implantar el neoliberalismo. Sí, sí, cierto, nos obligan a que seamos neoliberales, pero ellos no lo son. Pero ellos actúan en su política económica de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo a un manual que venga del consenso de Washington o lo que diga Friedman o lo que diga Gordon o lo que diga Lucas o Sargent o Hayek o el que sea. Entonces, aquí yo podría decir, hay una transformación de la política monetaria estadounidense. Se queda atrás el Reaganomics, la política friedmaniana, y vuelve a retornar una política keynesiana de expansionismo monetario. Y la verdad es que tuvo éxito. Los objetivos que perseguía Alan Greenspan de la Fed y el propio Bush, que era lograr una crisis corta, lo logró. Entonces, ¿qué pasa con una tasa de interés tan baja como la que estamos observando aquí? Pues es obvio, si ustedes les dijeran pueden pedir un crédito para lo que ustedes quieren a tasas de interés históricamente bajas, yo creo que todo el mundo aquí pensaríamos en comprarnos una casa, en comprarnos un inmueble. Si me dicen que así van a estar las tasas de interés, pues me voy a lo más caro. Y entonces esto es lo que estimula la burbuja hipotecaria. Y sí, efectivamente, vamos a ver que la economía de Estados Unidos sale rápido de la recesión para 2001 y hay un auge, pero es un auge totalmente ficticio. Y quiero que observen que está basado en una tasa de interés negativa. Cuando entonces empieza a observarse que la capacidad real de pago de los deudores hipotecarios no es tan fuerte y entonces empieza a haber impagos,
empiezan a ponerse nerviosos los mercados financieros y van para arriba con la tasa de interés. Y eso es lo que se conoce en términos monetarios como el credit crunch. Se rompe la cadena de pagos, vean todo lo que sube la tasa de interés, viene la crisis. ¿Y cuál es la respuesta de la Fed? La misma. Ya que se da una crisis tan fuerte, lo que tenemos que hacer es bajar la tasa de interés. Y la vuelven a bajar. Pero ahora se les pasa la mano, porque ahora la bajan desde la nominal, que esto es lo que se conoce como quantitative easing, ¿no? Flexibilización monetaria. Y que es tener la tasa de interés, incluso la nominal, en niveles históricamente bajos. Y hay tres episodios de quantitative easing en Estados Unidos. Entonces, aún ahora, esto sí quiero ser muy enfático, aún ahora que la Fed empieza a subir la tasa de interés porque el objetivo de inflación ya se logró, incluso se rebasó, ya estamos en 2.1% de la inflación en Estados Unidos, y que entonces la Fed está planteando, la noticia de ayer es que plantea 4 incrementos a lo largo del año para la tasa de interés. A nosotros en México nos pone a temblar porque tenemos una tasa de interés de arriba del 7%. Pero ojo, para Estados Unidos la tasa de interés real sigue siendo negativa, ¿eh? Sigue siendo negativa. Mientras en México ya estamos en una tasa de interés positiva, porque, bueno, la inflación es alta, pero la tasa de interés es todavía más alta, ellos siguen teniendo una tasa de interés negativa. Entonces quiero pues hacer mención a esto, a que el neoliberalismo, el consenso de Washington es una cosa del pasado para Estados Unidos. Ya vimos la política de gasto público, ya vimos el plan de infraestructura, ya vimos el endeudamiento, ya vimos la reducción de impuestos, ahora las políticas de flexibilización monetarias. Es decir, hoy de verdad que me parece un despropósito seguir estudiando en las licenciaturas los libros neoclásicos macroeconómicos del Dorbush, del Mankiw, cuando la realidad de la política económica monetaria de Estados Unidos ya no es neoclásica. Ya no es neoclásica hace 18 años. Bueno, entonces, podemos decir que llevamos 18 años de una transformación en la política económica de Estados Unidos, en un cambio de política monetaria, de política neoclásica a una especie de retorno a política keynesiana, pero que no ha resuelto el problema, que por lo menos no ha sido capaz de generar bases sólidas para un crecimiento sostenido del producto, del empleo en Estados Unidos del año 2000 a la fecha. Sí hubo un crecimiento importante después de la crisis.com, pero ya dijimos que fue solo gracias a una burbuja inmobiliaria, que viene a generar una crisis todavía peor que la del 2001. Sí ha habido una recuperación, más o menos desde 2010, desde 2011 ha habido una recuperación, pero ahorita vamos a ver que tampoco está sobre bases tan sólidas. ¿Qué es lo que yo observo? ¿Qué es lo que yo vengo aquí a proponerles? ¿Cuál es mi visión de las cosas acerca del comportamiento de la economía estadounidense? Mi visión de las cosas es que ya se acabaron las herramientas de política económica. Ya hicieron todo lo que la teoría económica convencional y keynesiana dicen que hay que hacer. Ya le dieron la libertad a los mercados, ya fracasó. Ya desregularon, ya fracasó. Ya tuvieron políticas monetarias constrictivas, ya fracasó. Ya liberalizaron los mercados, ya fracasó. Ya flexibilizaron la política monetaria, ya fracasó. Ya tuvieron políticas de endeudamiento, ya fracasó. O sea, ya se acabaron lo que conocemos como instrumentos de política monetaria. Y no logran llegar a lo que quieren, que es un nuevo ciclo de expansión como el de la segunda posguerra. El ciclo es el crecimiento de Estados Unidos es muy endeble. Entonces, lo que yo he venido observando, desde el final del gobierno de Obama, desde el último gobierno de Obama, y para mí me parece muy claro con el gobierno de Trump, ¿ya?
es un planteamiento distinto, un planteamiento ya no centrado en la política económica, sino en el desarrollo de las fuerzas productivas. Qué quiere Trump? Quiere regresar a vigorizar la manufactura, la industria en Estados Unidos, porque ya se dio cuenta que con pura política económica no va a salir, no lo ha logrado. Entonces, se ha planteado un agresivo plan industrial, un agresivo plan de manufactura, y la verdad es que da incluso risa. Yo creo que el método es el correcto. O sea, yo por eso en la primera diapositiva hablé de la base productiva. Lo que quiere Trump y desde Obama es fortalecer la base productiva interior del país. El problema es que aquí está pegando a muchos intereses. Ya mencionamos aquí las 11 empresas, ¿no?, más importantes del mundo, que en parte son afectadas por este plan industrial. Y entonces la Casa Blanca saca un documento donde supuestamente es una investigación así muy compleja, multidisciplinaria, como las que están de moda ahora, no solamente económica, sino sociológica, hasta de psicología social, de qué le ha pasado a Estados Unidos desde que se ha debilitado su industria manufacturera. Entonces dice, ¿cuál es el costo socioeconómico de una débil base manufacturera? Bueno, una débil base manufacturera ha generado mayores tasas de aborto, ha generado más niños pobres, ha generado menor tasa de fertilidad en las mujeres, ha generado aumento de padres y madres solteros, ha generado que haya un aumento del abuso conyugal, de la violencia intrafamiliar, ha generado menor tasa de matrimonio, ha generado un aumento de la tasa de divorcios, un aumento de las personas sin hogar, una mayor tasa de arrestos, mayor crimen, creciente tasa de mortalidad, aumento del uso de drogas y de opioides. O sea, la descomposición de la sociedad estadounidense, a decir de este documento de la Casa Blanca, tiene su origen en la debilidad de la manufactura, en la debilidad de estas fuerzas productivas que generan peores trabajos. O sea, que ya no hay esos trabajos bien pagados de la clase media, del American Way of Life, de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Posguerra. Ya se han acabado estos trabajos y han generado todos estos costos económicos y sociales. Aquí lo interesante es que no hay ninguna comprobación de lo que dicen, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra de lo que, ¿no?, del planteamiento. Yo pienso que la fortaleza de un país, como lo vimos desde el principio, pues es su capacidad productiva. Pero de ahí a que hay menores tasas de fertilidad en las mujeres porque la industria manufacturera está débil, la verdad, pues sí está como, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es tan polémico, podría yo decir tan chistoso el documento, que yo no quise perder la oportunidad de presentárselos, de traducirlo, porque la verdad sí está de risa loca, ¿no? Esto fue elaborado por el principal asesor económico de Trump. Es un documento de la Casa Blanca, ¿no? Ahí está la fuente, ¿no? Bueno, pero ¿cómo está la realidad manufacturera? Se llama... No. Claro, está basado en un documento de Damián Paleta y el asesor de Trump, de la Casa Blanca, que me parece que se apellida Rubio, se basa en ese documento. Bueno, pero ¿cómo está la productividad manufacturera en Estados Unidos? Pues miren, si ustedes arrancaran de aquí, diríamos en términos econométricos, aplicáramos dummies y quitáramos este pico está claro
que la línea de la tendencia de la productividad en Estados Unidos manufacturera va para abajo. ¿Por qué quitar estos dos picos? Porque aquí lo que estamos midiendo es que después de la crisis, evidentemente hay despidos y la gente que se queda con trabajo, pues termina haciendo el trabajo de la gente que despidieron. Entonces, en la medida de la productividad, sube. Pero no porque haya habido un incremento en la productividad debido a una inversión, diría Marx, en capital constante, sino en que simplemente corrieron a la gente y pues los que se quedaron para hacer el trabajo de todos. Entonces, en la medición de la productividad sube. Pero así como sube, baja. O sea, ya cuando la economía se recupera y entonces vuelve a haber el incremento del empleo, baja. Exactamente el mismo fenómeno ocurre aquí tras la crisis de 2008-2009. Sube para luego bajar. Y aquí está la productividad. Entonces, este diríamos sería uno de los indicadores más importantes de la fortaleza o de la debilidad manufacturera en Estados Unidos y vemos que no tienen índices de productividad crecientes. Ahora, ¿cuál ha sido el papel del gobierno? Fíjense ustedes aquí el compañero Iván hizo una investigación muy buena. Se puso a observar la contribución del sector gubernamental y del sector privado en el PIB de Estados Unidos de manera histórica. Y vemos claramente cómo siempre ha entrado el gobierno en épocas de crisis, ¿no? Tenía una participación del 12.9, viene la crisis.com y el gobierno invierte más. Llega hasta el 13.6, sale de la crisis y otra vez regresa a invertir menos para darle espacio a la iniciativa privada. Viene otra vez la crisis, sube otra vez la participación del gobierno, 14.3, 14, y esto, diríamos, es lo que podemos plantear como la recuperación estadounidense. Ahora, como les comento que este tema yo lo trabajo mucho, me han estado preguntando ¿en qué se basa la recuperación estadounidense? Que ya dijimos que más o menos de 2010 para acá, 2011 para acá. ¿Cuáles son los sectores que se han dinamizado? ¿Por qué hoy crecen al 2.1? ¿Por qué ya llegaron a una inflación del 2.1? Y entonces hemos observado, primero se hizo una separación dentro de la manufactura en bienes duraderos y bienes no duraderos. Y entonces observamos que dentro de los bienes duraderos, los que más han crecido es que se llama otro equipo de transporte. Digamos, aquí se ha basado mucho la recuperación estadounidense. ¿Qué es otro equipo de transporte? Y aquí viene algo bien interesante. Es la industria aeroespacial, la industria de aeronaves y aeroespacial. Algo interesantísimo lo que acaba de pasar ayer, que lo vamos a ver al final de la presentación, que es que Trump quiere subir el impuesto, el arancel, a las importaciones de acero y de aluminio, pero entonces eso va a afectar justamente a esta industria porque le va a encarecer su costo. Bueno, entonces uno muy importante es la industria aeroespacial. Otro muy importante es computadoras y productos electrónicos. O sea, estoy hablando de computadoras, estoy hablando de pantallas planas, estoy hablando de celulares. Y aquí me voy a adelantar un poco a la sesión de la próxima semana. Pero una parte muy importante de esta recuperación se ensambla, se produce en México. Parte también en Canadá, sobre todo esta. Esta es otra parte importante que ha crecido, que es la industria automotriz. Y eso es México y es Canadá. Bueno, ahora cuando vemos qué ha pasado, no, pero faltan los no duraderos, es que aquí lo copié mal. Cuando vemos los no duraderos, vemos que más bien ha habido caídas, miren, una caída muy importante en textiles, esto es China, ¿no? China inundando de ropa a Estados Unidos, India, ¿no? Sudeste asiático en general, ropa,
productos de papel, fábrica que tiene que ver con impresiones. ¿Qué sí ha crecido? Productos de petróleo y carbón. ¿Se acuerdan esto que se planteaba del shale gas, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a la recuperación de Estados Unidos, pero con la caída de los precios del petróleo, esta recuperación se ha visto delimitada. Y productos químicos. Y alimentos, bebidas y productos de tabaco. Bueno, cuando grafico esto, cuando grafico el comportamiento de la industria manufacturera y la divido en bienes duraderos y no duraderos, se observa que la evolución de los bienes no duraderos es un poco más estable. Sí presenta crecimientos, sí presenta caídas, pero en rangos más estables. El que es más sensible son los productos duraderos, ¿no? Y vean la tendencia, digamos, aquí está la recuperación, ¿no? Aunque vean que digamos, sería el punto máximo previo a la crisis. Y la tendencia de la manufactura, más bien, es a la baja. ¿A dónde queremos concluir presentando estos datos de manufactura? Que Estados Unidos está en una situación grave. Cuando hablamos de política económica, ya dijimos, ya se agotó las herramientas. Cuando hablamos de política industrial, la industria no está creciendo como ellos quisieran. La recuperación económica no se está basando en una vigorosa actividad industrial, sino en la actividad financiera, otra vez en la industria inmobiliaria y sobre todo en el consumo. Miren ustedes, esto es una fotografía del año 2000, ¿no? Esto es el PIB de Estados Unidos en el año 2000, previo a los .com. Observen muy bien la negrita, observen muy bien el peso de la industria manufacturera antes de la crisis .com, 17%. Compárenlo con el comercio. 7 y 8 más o menos, 15% del PIB de Estados Unidos era comercio y más de 17 era manufactura. Finanzas y seguros 8%. Ahora veamos cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 2002, después de la crisis .com, de 17 ya cayó a 15 la manufactura. El comercio ya prácticamente iguala a la manufactura, 8 y 6, 14.7 contra 15.5. Ya está muy cerca el comercio y la manufactura y vean cómo el sector finanzas y seguros sigue creciendo. 2006, previo a la crisis, cayó todavía más la manufactura, 14.9 la manufactura. Comercio ya rebasó a la manufactura. Aquí ya está 16% el comercio. O sea, que estamos diciendo que se está extendiendo el déficit, ¿no? ¿Qué se está comerciando en Estados Unidos? Pues productos importados, claro, también nacionales. Pero mientras la manufactura va para abajo, el comercio va para arriba. O sea, está creciendo el déficit de cuenta corriente. Y las finanzas siguen creciendo. 2009, plena crisis. La manufactura ya creyó todavía más, 13.9. El comercio sigue creciendo. Las finanzas y seguros aquí, por supuesto, caen, ¿no? Por efecto de la crisis. Y el último dato, 2016. Manufactura ya está en 13. Comercio ya está en 12, al por menor. Comercio al por mayor ya está en casi en 7, o sea, esto ya suma 19%. O sea, vean el tamaño ya del déficit de cuenta corriente de Estados Unidos y las finanzas ya se recuperaron. Entonces, ¿dónde está la recuperación de Estados Unidos? Sobre todo en comercio, en finanzas y en esto que se llama servicios profesionales. Bienes inmuebles, ¿no? Regresó, se recuperó la industria inmobiliaria.
Abogados, médicos, consultorías, diseño. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Estados Unidos? Quiere que retornen las empresas a producir desde Estados Unidos, para lo cual tiene un plan de política laboral. El objetivo de Trump es generar 29 millones de empleos en lo que él espera sea su primer mandato, ¿no? De 4 años. ¿Cómo va a lograr generar 29 millones de empleos? Uno, repatriando empresas, sobre todo de las maquiladoras de México, Canadá y China. Yo para nada que estoy a favor de Trump ni nada, pero lo que yo quiero plantear aquí es cuál es la lógica que hay detrás del planteamiento de Trump. Entonces, ¿por qué este pleito con el Telecán? Pues lo que él quiere es que regresen las empresas maquiladoras a producir desde Estados Unidos, por toda esta conflictividad que ya les he venido comentando. Hay una importante maquiladora en México, eso todos lo sabemos, pero también hay una importante maquiladora en el sur de Canadá, ¿eh? Muy importante industria maquiladora en Canadá, sobre todo automotriz. Quiere mantener el salario mínimo federal a 7.25, el cual no ha crecido desde hace ya mucho. Reducir el outsourcing y atender el tema de la migración ilegal, con el objetivo de reducir la competencia que le genera a la población nativa, sobre todo a la WASP, que son los blancos americanos, sajones y protestantes, que genera los salarios menores, ¿no? Ahora, veamos esta información. A ver, los estados de color azul son estados con salarios relativamente altos. Y los estados de color gris son los estados donde el salario es el más bajo. A ver, en Estados Unidos hay un salario mínimo federal, que ya quedamos que es el 7.25 por hora. $7.25 por hora. Nadie puede ganar menos que eso en todo Estados Unidos, pero sí puede ganar más. Cada estado plantea su legislación cuál es el mínimo de ese estado. Claro, el piso es 7.25, ese es el piso. Bueno, si se logra el muro, arrancaría aquí, ¿no? California, Arizona, Nuevo México, Texas. Lo que quiero que observen es que estos estados ya tienen salarios altos. Simplemente por oferta y demanda. Si el muro resuelve lo que Trump quiere que resuelva, que es que lleguen menos, ¿no?, migrantes, pues entonces se va a reducir todavía más la oferta laboral acá y los salarios van a tender a crecer. Si los salarios tienden a crecer ya con un salario relativamente alto, la estructura de costos de las empresas todavía se va a volver más cara y la inversión va a ser menor y el incentivo a la inversión y todo este problema de manufactura que estamos diciendo no se va a resolver, sino todo lo contrario. El único lugar donde sería entendible la política del muro de Trump es en Texas, porque ahí sí el salario es bajo y podríamos decir, presumiblemente, que es por los neolaredenses, por los tamaulipecos, por los chihuahuenses, ¿no? Y luego yo les digo chihuahueños, por los chihuahuenses, ¿no? Que migran, llegan a Texas, ofrecen, ¿no?, su servicio a salarios más bajos y eso deprime los salarios en Texas, pero solo ahí. Miren este cuadro con los salarios por estado. California está en 10.5, Texas ya quedamos que sí está mal, 7.25. Estos son los estados que tienen más población migrante mexicana. Los mexicanos están en estos estados: California, Texas, Florida, Illinois, Arizona, Colorado y Nueva York. Es donde tienen la mayor concentración de mexicanos. Y observamos, pues, que la verdad solamente se justifica el tema migratorio en Texas. En los demás estados, pues el salario es alto, no le puedes echar la culpa a los mexicanos de que su presencia deprime los salarios. Quiero regresarme para mostrarles algo.
Cuando Trump estaba de campaña, fueron muy interesantes los discursos en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Son estados con una muy alta población afroamericana. Y de las demandas que le expresaron la población a Trump, era que ya no querían migrantes, que ellos estaban ganando muy mal, que hay una pobreza muy grande en estos estados. Y lo que decía la población de ahí era que era por culpa de los migrantes ilegales. Hay una parte cierta, y es que sí les está yendo mal, que a Carolina del Norte y Carolina del Sur, Carolina del Norte y Carolina del Sur son de los estados más pobres de Estados Unidos, junto con Texas. Pero perdón, ahí no hay migrantes. O sea, sí hay migrantes, pero el problema no son los migrantes. Pero es esta cuestión sociológica de quererle echar la culpa a alguien. Entonces, yo sé que estoy mal, y lo primero que se me ocurre, de ahí vienen las raíces, ¿no?, xenófobas de Estados Unidos. Lo primero que se me ocurre es echarle la culpa al diferente, al distinto. Estamos pobres por los mexicanos. Cuando miramos los datos, pues resulta que la población mexicana no está en Carolina del Norte ni Carolina del Sur. No dudo que haya mexicanos, pero no es un problema. Entonces, un poco ahí se desarrolla esta idea de la campaña de Trump del muro, de la política anti-migrante. Sí, claro, es que los migrantes, ¿no?, son los que les vienen a quitar los trabajos a los clase medieros, estadounidenses, blancos, sajones, protestantes. Bueno, veamos este comparativo salarial. Aquí hay una polémica interesante en México, ¿no?, entre los que estudiamos el tema maquilador. Justamente los investigadores más avesados en el tema, con más conocimiento, que son los que están en el Colegio de la Frontera Norte, resultan ser bastante apologéticos de la industria maquiladora. Y resulta que ellos plantean que no tenemos que ser tan duros con la maquiladora, que está bien que exista. Y a lo mejor los citadinos somos más críticos de la maquiladora. Y es que miremos los datos. Este es el salario mínimo anual en México, ¿no? ¿Se ve el dato? Creo que no, ¿verdad? No. El salario medio es un poco superior, pero vean lo que gana. Aquí está mal, aquí no debe decir manufacturero, aquí debe decir maquilador. Vean lo que gana alguien al año trabajando en la industria maquiladora. Es alrededor de 75,000 pesos anuales. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos la posición de Carrillo, de Jualde, de esta gente del Colegio de la Frontera Norte, observa el gran crecimiento económico, por ejemplo, de Tijuana, de algunas ciudades colindantes con la frontera, porque los salarios son superiores a la media nacional mexicana. Entonces, si se fuera la maquiladora, imagínense la condición de pobreza en la que caería Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Nogales, todas esas ciudades fronterizas. Pero con todo y lo bien que le va la industria a los salarios maquiladores en México, observen la distancia que hay con el salario manufacturero en Estados Unidos. Este es el problema de fondo. ¿Cómo convencer a los capitalistas manufactureros de Estados Unidos que su país los necesita y que tienen que producir desde Estados Unidos, porque ya vimos que ya se acabaron la política económica, porque ya vimos que tienen que invertir en la manufactura, cuando el diferencial de costos entre seguir haciendo lo que están haciendo y regresarse a Estados Unidos es una cosa brutal? Me estoy adelantando, esto lo vamos a ver la siguiente sesión cuando ya veamos, ¿no?, cómo van las cosas con México. Entonces esto me lleva a la política comercial. La política comercial de Trump, ya con esto acabo, ha tenido acciones mixtas. Por un lado, siguen en el discurso hablando de liberalismo, de que el proteccionismo afecta a las economías en general, pero Trump ha roto la firma del TPP, ¿no?, con el sudeste asiático. Lo mismo con el acuerdo comercial con Europa. Se está planteando la transformación o la eliminación del Telecán. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo. O sea, lo que busca desesperadamente Trump es encarecer
la estructura de costos de producir desde México y desde Canadá. Y por el otro lado, el plan fiscal, que ya vimos que es de reducir impuestos. Entonces, por un lado, te bajo impuestos y por otro lado, trato de que te salga más caro producir desde afuera para que te regreses. Pero está difícil, o sea, está difícil que eso se compense. Plantean imponer un arancel del 35% a las importaciones procedentes de México, China y Japón. ¿Para qué? Para que se produzca desde Estados Unidos. Bueno, esta es una gráfica del déficit de cuenta corriente histórica. Vean cómo más o menos desde los 70 hay un déficit crónico de Estados Unidos y que justamente es aquí, en la revolución informática, en la que se profundiza el déficit de Estados Unidos. Vamos a verlo en la próxima clase. ¿Por qué? Porque Estados Unidos basa ese crecimiento de la revolución informática produciendo desde México. Este déficit tan pronunciado de Estados Unidos es el auge maquilador de México. O sea, ¿a dónde quiero encaminarme a la sesión de la próxima semana? De decir algo que poco se ha dicho. La importancia que tiene México para la economía de Estados Unidos. Al revés ya la dijimos mucho, ¿no? No, es que México va a sufrir si se acaba el Telecán, eso está clarísimo. Pero también Estados Unidos va a sufrir si se acaba el Telecán. ¿Quién sabe qué hubiera sido de la revolución informática, del auge de los 90 en Estados Unidos? Sin la maquiladora, sin la maquiladora mexicana. Esto es muy importante. Bueno, ¿y qué ha pasado ahora? Se ha venido recuperando este déficit. Se acerca cada vez más a cero, ¿no? Y eso es justamente el objetivo de Trump, llevar ese déficit a cero. Sobre todo, si logra China su objetivo de quitarle el liderazgo mundial al dólar, entonces imagínense, ya no tiene la moneda de reserva y además tiene un déficit, Estados Unidos entraría en un problema todavía peor del que ya venimos comentando. Su objetivo es reducir el déficit. Por eso, esto que están planteando de las normas de origen, ¿no? De las reglas de origen, justamente lo que quieren es que en la contabilidad salga menos deficitario Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que más produce, qué es lo que más exporta Estados Unidos? En términos de comercio internacional, esto se maneja a partir de capítulos arancelarios. Los más importantes son el capítulo 84, que es la producción de computadoras, 85, pantallas planas, 87, que son automóviles y autopartes, y 88, que ya les mencionaba, que es aeronaves y vehículos espaciales. Bueno, lo interesante, bueno, y el capítulo 27, que es petróleo, gas y sus derivados, ¿no? Que participa con el 6%. Lo importante, y lo vamos a ver en la próxima clase, es que en todos estos capítulos la participación de México es importante. La más importante está aquí. Tijuana es la capital mundial del televisor. Entonces, la recuperación de Estados Unidos está ligada a la producción maquiladora en México. Entonces, habrá que plantearse si de verdad quieren acabar el Telecán. A lo mejor para los intereses del gobierno estadounidense sí, pero para los intereses de las empresas no. Y esa es la gran disputa que hay ahora al interior de Estados Unidos. Lo último, lo que les comentaba, un impuesto del 25% para el acero y sus derivados y un 10% para el aluminio. ¿Se entiende? O sea, tenemos que analizar esto en todo su contexto, porque si vemos las noticias aisladas, como se nos parecen, siempre decimos, Trump es un imbécil. ¿No? A ver, si hay una lógica, si hay un objetivo que está siguiendo Trump. Ahora, también es imbécil, porque vean las reacciones. La propia Cámara de Representantes de Estados Unidos, el portavoz Paul Ryan, dice, pues espera que Trump considere las consecuencias no deseadas de la idea y que estudie otros enfoques antes de avanzar. O sea, Trump ayer dijo, ya, es un hecho, suben los aranceles para el aluminio y para el acero. Así lo dijo, con una vehemencia,
Cuando no es así, cuando hay un proceso legislativo que él lanza una propuesta y el legislativo lo estudia y lo aprueba o no lo aprueba, pero él ya dijo que sí. Entonces, ¿qué pasa con políticos pues, más avesados? Observan cuáles van a ser los costos de poner el arancel, cómo va a encarecer la producción al interior y cómo va en contra del plan general de Trump. A ver, pero ¿cuál es la lógica de esta idea? ¿Es que Trump está loco o está tonto? No, son los compromisos. Acuérdense, y seguramente que ustedes recordarán, 60, 70, el gran motor de la economía estadounidense son la industria automotriz, la industria acerera. Industrias muy venidas a menos. Detroit es un pueblo fantasma, Pittsburgh, Cleveland, son ciudades que ya no tienen el auge que llegaron a tener. Entonces, ¿dónde están los votantes de Trump? Ahí. Son ellos, son los obreros metalúrgicos, los obreros automotrices que perdieron sus beneficios, que dejaron de ser clase media para ahora ser incluso hasta homeless, para ser pobres, y ellos son los que votaron por Trump, y entonces es su capital para la reelección. Entonces Trump les prometió a ellos que iba a tratar de revigorizar la industria acerera, de revigorizar la industria automotriz. Entonces, en términos de la industria automotriz, pues nosotros salimos perdiendo, nosotros somos los afectados. En términos de la industria acerera, nosotros no somos grandes exportadores de acero para Estados Unidos, pero sí China, pero sí Canadá, pero sí la Unión Europea. Entonces, en los intereses particulares, en los intereses nacionales de Trump, le pega a los intereses de sus socios. Entonces, ¿cuál es la situación de la industria en el sector en Estados Unidos? Bueno, la industria siderúrgica se está recuperando tras el desplome que siguió la crisis de 2008, pero ahora es mucho más débil de lo que era cuando comenzó el siglo. En el año 2000 Estados Unidos produjo 112 millones de toneladas de acero, una cifra que cayó hasta 86 millones en 2016. En 2000 había 135,000 personas empleadas en el sector, hoy hay solo 83,600. O sea, ese es el problema, ¿no? Que ya vimos todo lo que genera. Bueno, y yo con esto cierro. Muchas gracias. Comentarios. ¿A la luz? ¿Ocupo el micrófono? Como suele suceder, Paulo, siempre dependiendo la forma en que interpretemos hechos, datos, ¿no? Hace rato veníamos hablando sobre un marco teórico que nos pueda llevar a explicar ciertos fenómenos, pues siempre va a haber la controversia y la duda, ¿no? Creo que es un trabajo, una buena presentación, casi no asisto a este tipo de eventos, digo, para mí es muy bueno estar acá y digo, en lo continuo estaré más presente, ¿no? Cooperando con el área de INAE y todo lo que podamos producir. Muchas dudas, Paulo, pero sobre todo una que más me llama la atención, sobre todo el convencimiento que tú tienes, ¿no? Para concluir, así casi de manera categórica, que el plan económico norteamericano, ¿no? Forzosamente tiene que depender del comportamiento y de la toma de decisiones económicas en México. Creo que ahí es mi gran duda que tengo. ¿Por qué razón, Paulo? Porque si tú cuantificas, ahora que estamos tomando como datos económicos fundamentales, ¿cuál es la participación, ¿no? O digamos del grueso, del total de la generación de valor en Estados Unidos que tiene que ver con su comercio internacional? Es muy poco, Paulo. Estoy hablando de alrededor del 11 o 12%. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si Estados Unidos decide cerrarse, lo puede hacer, ¿no? Independientemente de lo que piden sus demás competidores, en este caso, economías subordinadas como en el caso de México o las de América Latina. Quizás ahí tendrías que hacer énfasis en verificar y comprobar quiénes son los actores económicos, los actores políticos, que particularmente tienen un interés en no cerrarse ciertos espacios de participación económica entre México y Estados Unidos, y creo que sería mucho más ilustrativo, porque debe de haber, identificarlos quiénes son, por empresa, por sector, porque créeme, Paulo, yo no sé si vea la situación de manera catastrófica. En el caso de México no tiene mucho que hacer ante una decisión
si tú quieres, de tipo política, ideológica, xenófoba, no sé, pero no creo que vaya por ahí desde mi punto de vista, Paulo. Me gustaría que ampliaras más la idea porque no te logré entender lo que quisiste decir. Sí, de que, más bien cuando aseguras que Ajá. Estados Unidos no podrá tomar decisiones tan a su libre decisión o libertad si no toma en cuenta, por ejemplo, la cuestión económica en México. Es decir, que depende de México en el sentido económico. No. Yo creo que no. yo Paulo, tampoco ¿no? pienso eso. Que dependa de México, no, para nada. México depende de Estados Unidos, pero que Estados Unidos dependa de México, no. Poco lo que yo quise aquí mencionar es que tampoco es menor la importancia de México para Estados Unidos. O sea, no es nada, no es cero. Que yo creo que eso es lo que menos se ha planteado. Por cierto, que es lo que yo quiero trabajar la próxima sesión, ¿no? Ya la relación México-Estados Unidos. Hoy me centré solo en Estados Unidos. Pero de ahí a que Estados Unidos dependa de México, no, para No, nada. pero en un sentido relativo, si estamos hablando claro. de datos, No, estamos relativo. hablando de cuantificar ese grado de dependencia o ese vínculo, ¿no? En términos numéricos, ¿no? De generación de valor, creo que México no tiene mucho, o sea, mucho. Mira, relativo sí, de hecho, pues siempre es relativo porque estamos en una economía global, ¿no? Globalizada, y Estados Unidos tiene un acuerdo comercial con México. ¿Por qué tiene un acuerdo comercial con México? Pues porque le conviene. Entonces, de que hay una relativa interés, una relativa ventaja, una relativa ganancia de Estados Unidos de ser socio de México, pues si no, no hubiera un tratado de libre comercio, ¿no? De tantos años. Ahora, de ahí a que a lo mejor es un error mío, a lo mejor exageré, como tú lo dijiste al principio, que fui categórico de que Estados Unidos no puede sin México. No, yo no planteo eso. Entonces, insisto, al revés sí. O sea, México sí sufriría bastante si se acaba el Telecán. Estados Unidos, por supuesto, que es mucho más autónomo. El núcleo endógeno de acumulación estadounidense es fortísimo comparado con el México, pero de años luz, ¿no? Eso ni duda cabe, ¿no? No hay comparación. Pero lo que yo quiero expresar no es sobre la economía estadounidense en su conjunto, sino sobre las empresas estadounidenses, la automotriz, la electrónica, la aeroespacial, la de la computación, que están muy ligadas a México. ¿Esas empresas son la economía de Estados Unidos? No. La economía de Estados Unidos es muy grande, muy diversificada. Vimos en la gráfica de pastel montones de cosas que hacen, en las que muchas de ellas, pues la verdad, México no tiene que ver. Sobre todo, por ejemplo, en servicios profesionales o servicios financieros, pues ahí México no tiene absolutamente ninguna injerencia. Entonces, perdón si exageré, si se interpretó mal, pero no, yo no estoy diciendo que Estados Unidos no pueda sin México. Lo que yo quiero mencionar es que hay industrias, hay empresas que están muy ligadas a México, y lo que está pasando en Estados Unidos es una lucha entre capitalistas, entre la misma clase, algunos empresarios que tienen intereses en que siga el Telecán por su estructura de costos, y otros que no tienen nada que ver, y que más bien dicen, pues la verdad es que deshagámonos de ese lastre de socio comercial que tenemos, que es México, que no nos ayuda. O sea, los dos tienen su versión. Yo más bien lo que quisiera yo resaltar es cómo se acaba una época en la que podíamos hablar de manera, aquí sí, categórica, de los intereses de Estados Unidos. Y cuando hablábamos de los intereses de Estados Unidos, decíamos las empresas, las familias y el gobierno. Y todo era una sola cosa, era un monolito. Hoy lo que estamos viendo es que los intereses de las familias WASP estadounidenses empujan para un lado, que no van para el mismo lado que quieren empujar los intereses de algunas empresas transnacionales gringas, que no necesariamente van para el mismo lado que es lo que necesitan las finanzas públicas estadounidenses. Entonces, ahí hay un desajuste en el que cuál de los tres va a ganar, quién tiene la razón, quién va a comandar el proceso de acumulación, y ahí hay un actor que juega, que se llama México. Pero para nada
es un actor determinante, ni es el fiel de la balanza, ni él es el que vaya a tomar las decisiones. No, o sea, está en uno de los sectores, pero no. A lo mejor sí, ¿no? Me expresé mal, perdón. Sí. Sí, era en ese sentido, Pablo, con respecto a los sectores que más le convienen a un cierto grupo de clase de empresas transnacionales estadounidenses y que tienen un proceso con México y con Canadá para la cuestión de su estructura de costos a la baja. Ahí yo no sé si es una cuestión de tiempos, de que en un momento dado se transforme el Tratado de Libre Comercio en favor de que esa estructura de costos no sea muy dañina para ellos, pero que sí permita que el plan principal de Trump o el plan de sus compromisos hacia generar un proceso de reindustrialización en los Estados Unidos se pueda manejar. No sé qué piensas, o sea, yo lo veo más como cuestión de tiempos, de que se puede reestructurar el Telecán a favor de ellos, algo mínimo, ¿no? A favor de ellos en lo que quiere Trump en su gran plan, o si de plano se va a detener ahí y le revienta a Trump en el proceso electoral. Pues a ver, sobre eso, pues otra vez ya lo comenté, ¿no? La próxima sesión se va a tratar de eso. Entonces, voy a dar una respuesta, ¿no? Muy superficial, porque si no se me acaban los chistes para la próxima clase y la próxima, ¿no? Y ya nadie va a venir. Entonces, justo la sesión va a llevar de eso, pero rápidamente te diría, pues la verdad es que un poco ahí es jugarle a la bola de cristal, ¿no? De qué es lo que quiere. Yo creo, un poco reforzando lo que dice Marco, yo veo casi imposible que la renegociación del Telecán lleve a un avance cero para Estados Unidos. O sea, definitivamente algo va a ganar. O sea, si ya alzó la voz, pataleó, gritó, amenazó, dudo mucho que se vaya a regresar a su casa con los mismos términos. Algo va a ganar, seguro. ¿Qué tanto va a ganar? No sé. Un poco a lo mejor la pregunta tuya es ¿cuál es la apuesta? ¿A avanzar? ¿A ganar? ¿O a reventar? Híjole, la verdad es que yo ya no me atrevo a decir mucho más porque yo di una conferencia en enero, previo a que llegara Trump, y yo aseguré que era imposible que Trump fuera el presidente de la República, y mira lo que pasó. Entonces, pues ya no sé qué decirte para no quedar mal, pero yo me aventuraría a decirte con base en los datos que tengo que es muy difícil, que pienso yo que el Telecán se acabe, así, que se acabe, que demos marcha atrás, que se acabe el Telecán. Yo no creo, pero sobre eso quiero hablar, ¿no? A detalle la próxima sesión. Sí, pues gracias por tu brillante exposición. A mí lo que me llama la atención es precisamente la decadencia norteamericana, un elemento fundamental de la economía que es la productividad. Si esto cae, pues evidentemente se les está desmoronando el mundo y toda la cuestión de bienestar que en alguna época tuvieron. Evidentemente esto se traza también en el descenso tendencial de la tasa de ganancia, y con esas medidas neoproteccionistas de Trump, nacionalistas de derecha, pues yo personalmente me aventuro a decir que es casi imposible lo que plantean algunos ramos. Por ejemplo, el repatriar como discurso político para ganar votantes las empresas para generar empleo, pues qué bueno, ¿no? Lo real es de que por qué están en México, en el caso específico, o en China, más lejos, las grandes empresas norteamericanas. Tú lo decías en algún, o todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues porque se abaratan los costos de producción. Y contra la globalización llegó, como decía Dabat, para quedarse. Ahí tendría que buscar una reformulación, creo yo, porque esas medidas son de voz para afuera, pero la realidad económica, el capital se mueve por intereses, no por nacionalismos. Pues sí. Entonces yo creo que la tendencia es, no le va a resultar. En efecto, la tendencia quizás es para estar previendo la reelección y decir, pues yo lo hice, lo intenté, ¿no? Pero sí, yo lo veo muy complicado
porque ¿cómo se van a ir las empresas de aquí para allá si aquí abaratan los costos de producción? Aún haciendo los cálculos, y habría que hacer ese cálculo con la deducción de impuestos. Pero más allá todavía, con la revolución científico-tecnológica, la robotización, todo esto, pues van a salir más trabajadores todavía de las plantas, porque la tendencia es seguir compitiendo con las nuevas tecnologías. Y entonces este otro elemento también desborda la propuesta de Trump. Bueno, yo así la veo y creo que el problema central es de la productividad, y mientras y en tanto no se asimilen las nuevas tecnologías, va a haber muchos desplazados, pues no va a resucitar la ganancia del capital. Bueno, yo quisiera comentar que hacer un poquito de historia, ¿no? Se acordarán ustedes por allá de la década de los 80 que se escribía mucho sobre la declinación de Estados Unidos, se hablaba de la triada, se hablaba de que Japón, Alemania iban a ser unas grandes potencias y le iban a disputar la hegemonía a Estados Unidos, y ya se ponía esta fecha, ¿no? de cuando Estados Unidos iba a dejar de ser hegemónico. Pues de repente llegó la revolución informática y la Unión Soviética cayó y Japón cayó en recesión y es la hora que todavía no sale, y Alemania se ha mantenido pero no llega a ser tan protagónico como Estados Unidos, y entonces todo este discurso y este planteamiento de la declinación de la hegemonía de Estados Unidos pues pues se vio como un chiste, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho eso, he estado estudiando mucho eso. Y yo sí creo que hay una tendencia de largo plazo, yo la marcaría, como dice Brenner, de finales de los 60, a una pérdida de la competitividad, a un debilitamiento industrial de Estados Unidos, que hubo una situación particular que cambió totalmente el juego. Y esa situación se llama revolución informática. O sea, ellos inventaron el microprocesador ahí en Estados Unidos, esto revolucionó a todo el mundo, a toda la manera de producir, de consumir, a lo monetario, y el epicentro fue ahí en Estados Unidos, y ellos lo aprovecharon en la década de los 90 y retomaron el liderazgo hegemónico, monetario, militar, hicieron la guerra del Golfo, o sea, les dio un gran avance. Aquí yo un poco hago la reflexión para decirles, con la información que tengo, con los datos que tengo, yo veo una tendencia a la baja. Yo coincido con lo que estás diciendo. Cuando dices es que no va a poder, pues yo la verdad coincido contigo. Pienso que no va a poder. Pero si tratamos de meternos a la máquina del tiempo y estamos en este mismo espacio en la década de los 80, discutiendo cómo Estados Unidos va para abajo, está perdiendo competitividad, Japón sube, Alemania sube, la productividad de Estados Unidos cae. No, ya, se acabó Estados Unidos, espérate ya, en 2 años. Y chin, llegó la revolución informática. Pensemos eso, Pensemos eso. No hay nada que no nos haga, que impida que haya una nueva revolución científica y tecnológica en epicentro con Estados Unidos, que los vuelva a llevar a hacer una hegemonía y que me quede aquí chiflando en la loma diciendo puros disparates de lo mal que está Estados Unidos, y que digan, oye, este cuate está loco, ¿no? Y dijo, y cálculos, y gráficas, y todo, y a la mera hora Estados Unidos es más poderoso que nunca. ¿Pero por qué lo digo? Porque sigue teniendo liderazgo en las universidades. Las mejores universidades del mundo siguen estando en Estados Unidos. Sí, sigue siendo Silicon Valley una comunidad muy importante de innovación. Sigue teniendo el ejército más importante del mundo. Sigue teniendo las instituciones que la mayoría de los países quieren seguir o queremos seguir, ¿no? Incluyendo México. Entonces, sí hay la estrategia del soft power, o sea, sigue teniendo un gran poder. Entonces, no es que de repente sea un accidente que haya una innovación en Estados Unidos ahí y no en otro lado, porque nació un genio en Estados Unidos. No, porque tienen una tradición universitaria de innovación, de investigación y desarrollo como ningún país lo tiene. Entonces, pues la verdad, ¿qué te digo? Con los datos, porque eso que estoy diciendo es especular. O sea, yo no te puedo decir nada de innovación, de que sí, mira, los gringos ya están generando la máquina del tiempo, o ya están haciendo no sé qué invento que va a revolucionar. Hemos estado investigando con Davat
todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y lo que yo he observado, digamos, porque esa ha sido la inquietud, ¿no? Con Davat, ustedes recordarán que tenemos un artículo sobre la declinación de la hegemonía de Estados Unidos de 2013, publicado aquí por el Instituto en Problemas del Desarrollo, en el que justamente observamos con datos cómo va para abajo Estados Unidos. Es un documento de 2013, antes de que pase todo esto que ha pasado ahora. Pero decimos, bueno, ¿y cuál es la posibilidad de que esto cambie? De que si va para abajo de repente suba. Bueno, lo que nos pusimos a hacer fue investigar la innovación. Entonces, en el capítulo 1 del libro, que ya desde hace 3 años estamos acabando y no acabamos, en el capítulo 1 tenemos una revisión de la innovación, de cuáles son las principales innovaciones que se están perfilando desde hoy, como que van a ser las líderes a nivel mundial. Y lo que les puedo decir es que en ninguna he encontrado un liderazgo absoluto y único de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está en todos, en la nanotecnología, en la biología sintética, en la desalinización del agua, en las impresoras 3D. Hay montones de adelantos tecnológicos y científicos. Las computadoras cuánticas, hay montones de cosas que están pasando. Y la verdad es que en todas está presente Estados Unidos. Pero en ninguna está solo. Que te diga, no, y los gringos son los únicos que están metidos en esa tecnología, en el grafeno, en tantas cosas, no. Están los gringos y está Alemania, y están los chinos, y están los suizos, y está Corea, o sea, porque eso fue lo que pasó en la declinación hegemónica anterior. O sea, iba para abajo, pero ellos fueron los primeros o los únicos en el microprocesador, y entonces de aquí a que eso se difundió en el mundo, tuvieron una renta tecnológica de 10 años y los llevó a entronarse. Hoy, con los datos que tengo, lo que hemos estado investigando en las innovaciones, Estados Unidos no está solo en ningún lado, pero sí está en todas. Entonces está medio ambiguo hacer un pronóstico de qué va a pasar. Y en ese marco, ¿cuál es o sea, han logrado observar cuál es la estrategia en términos de negocio para estos nuevos inventos o estos nuevos negocios? Porque al final de cuentas, con Microsoft cambió la forma de administrar el negocio, cambió la forma de manejar el corporativo. O sea, cambiaron muchas cosas también, nada más el invento, sino la forma de hacer negocios, la forma de vender, la forma de manejar directivos. O sea, esto, y Estados Unidos pues es innovador en administración de empresas. O sea, Líder. es líder. No sé si se han topado con algo de eso para estos nuevos. La verdad es que no. La cuestión de que son laboratorios corporativos ligados a empresas o ligados a universidades. Mira, la verdad es que no hemos eso de la estrategia de negocio, no. Yo no sé si te ayuda en algo este cuadro que presenté al principio de las 15 principales empresas transnacionales del mundo, en las que 11 está Estados Unidos, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de este tema de la acumulación y del empleo. En primer lugar está Apple, que produce desde fuera de Estados Unidos, mucho. Alphabet, que este es Google, ¿no? Y que no genera tantos empleos. Microsoft, como dices tú. Exxon, ¿no? La petrolera. Berkshire, que es una empresa financiera de Warren Buffett, ¿no? Facebook, Johnson & Johnson, General Electric, Amazon, Wells Fargo, AT&T. Lo que hemos encontrado, lo mencionamos creo que en el artículo de 2012 de la revista Norteamérica, que la innovación científica y tecnológica de los últimos años no ha sido capaz de aterrizar en la generación masiva de valores de uso. Está claro que la revolución informática nos cambió a todos, aún a los que no saben usar computadoras, ¿no? Ya su refrigerador trae una computadora adentro, o su coche, y ni siquiera se enteran, pero ahí está, ¿no? Y nos cambia la vida a todos. Las últimas innovaciones no han sido capaces de generar ese
ese arrastre sobre la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, hemos encontrado, supongo que ahí debe de estar metido Johnson & Johnson, que se plantea como algo relativamente sencillo lograr que los seres humanos vivan más de 100 años, hoy. No en el futuro, hoy. No todos los seres humanos. Los que tengan dinero para pagar tratamientos de células madre, de montones de cosas, o sea, una, una clase, capitalista rica, no se plantea como una cosa compleja llegar a vivir 100 años, o hasta más. Pero eso no ha bajado. Los costos marginales, el costo medio no ha bajado tanto, ¿no? Para difuminarlo, ¿no? Para que le ayude a toda la población. Entonces, eso, otra vez, lo que está generando en Estados Unidos es la polarización que tanto habla Stiglitz del 1% o Piketty, ¿no? De la gran polarización. O sea, ya nos estamos metiendo a cosas ya hasta de la vida misma. De que va a haber humanos que vivan más y humanos que vivan menos, porque van a tener dinero para meterle a su salud, ¿no? Hay una innovación de un chip que te meten en el brazo, te le meten en el antebrazo, y ese chip está conectado con tu clínica de preferencia, con la Médica Sur o con la que tú quieras, ¿no? Y entonces te dicen, señor, te llega una alerta, acaba de ser infectado de gripa ahorita. Si no quiere perder 3 días de trabajo, actúe ahorita, o sea, ahorita tiene el virus, ¿no? Acaba de ser infectado, ahorita alguien le estornudó en la cara y ahorita tiene el virus de la gripa, ahorita actúe, tómese esto, haga esto, repose y ya. Y así te están monitoreando permanentemente tu presión arterial, tu nivel de glucosa. Entonces, o sea, tienes a gente trabajando para el servicio de tu salud permanentemente, lo que te va a llevar a tener una mejor calidad de vida y prolongar esa vida. Pero otra vez, ese chip al alcance de quién está. Y así como esa, hay cantidad de innovaciones que son que al final pues son como todas las innovaciones. También fue la revolución informática, no llegó a todos al principio era una cosa, ¿no?, del gobierno, de unos cuantos, pero no se ha logrado hacer dirías tú, un ejercicio de negocio que vaya para todos, ¿no? Que vaya a la población. Yo creo que si lo logra hacer Estados Unidos, va a despegar, porque entonces la producción que va a generar, el empleo, el arrastre económico va a ser muy grande. De que tiene las capacidades de innovación de hacerlo, esas y 50 cosas más. Hoy ya hay coches voladores, ya hay motos voladoras, que otra vez son prototipos que están al alcance de algunos, bueno, los coches híbridos, los eléctricos, las tecnologías limpias, pero eso no ha logrado ser algo, ¿no? Una estrategia de negocio general. Pero puede ser, ¿no? O sea, puede ser. Aquí el problema que yo veo es el tema de la polarización, el tema de los costos, pero además hay un tema muy interesante que nada más se los menciono, los voy a decir la próxima clase, y es el tema de la población. Estados Unidos, además de todo lo que ya hablé, tiene un grave problema de población. La llamada generación del baby boom se está jubilando, o sea, ya llegó. Es que eres la última, pero las previas ya se están jubilando. Entonces los costos para Estados Unidos son altísimos y las mujeres cada vez menos quieren tener hijos. Digamos, si las mexicanas no quieren tener hijos, las estadounidenses menos. Entonces Estados Unidos se está metiendo en un problema en el que se está convirtiendo en un país de gente de la tercera edad. Ojo, ahí México puede jugar un papel muy importante, porque nosotros todavía no estamos tan allá como está Estados Unidos. Ahora que tratas el tema de la variable poblacional, ya nos hablabas un poco acerca también de la importancia de la participación mexicana dentro del sector manufacturero, pero no sé si tengas datos también, por ejemplo, respecto a la parte que juegan las migraciones, por ejemplo, dentro de esas empresas norteamericanas catalogadas como grandes, para ver también hasta qué punto podemos entender que de repente los líderes también o los presidentes de estas empresas levanten la mano y vayan a contracorriente también del discurso planteado por Trump. Mira, la verdad es que datos no tengo,
Pero lo que sí tengo, o creo que tengo algo por ahí, algo que trabajó Luis, me parece, lo voy a tratar de rescatar. Pero no tengo mucho de datos. Lo que tengo más bien son es bibliografía que habla de una situación bien particular de Estados Unidos, que quiero mencionar la próxima clase, que tiene que ver con cuestiones xenófobas, sociales y de protección. ¿Qué quiero decir? Que una parte muy importante de la migración, sobre todo de la mexicana, de la hispana, a Estados Unidos, está encasillada. O sea, se va a la agricultura, a la construcción, a los restaurantes, a los Walmarts. Y entonces fíjate la paradoja. No se produce desde Estados Unidos porque el salario de los obreros automotrices o metalúrgicos es alto. Y dices, bueno, pues entonces bájales el salario metiéndolos a competir con los migrantes. No. A ver, migrante aquí no entra. Migrante no trabaja aquí. Migrante puede trabajar en lo que ya dije, agricultura, babysitter, servicios personales, restaurantes, construcción. Entonces es como dos países. Un país que emplea migrantes con salarios muy bajos y el otro segmento donde no dejan entrar a los migrantes. No los dejan entrar. Entonces, un poco esto que dices tú de que si los empresarios de ciertas ramas podrían levantar la mano a favor de la migración, no, fíjate que ahí hay un conjunto de cosas. Uno te podría decir que es la lengua. Es difícil manejar una máquina con un manual en inglés cuando no sabes ni siquiera hablar inglés, menos leerlo. Dos, sí son racistas, sí son xenófobos. Y dicen, no, a ver, a los migrantes en lo que queremos. Donde nosotros no queremos hacer el trabajo, váyanse a lavar los platos, váyanse a la agricultura, váyanse a hacer el trabajo pesado de lo que nosotros llamamos ser albañiles. Pero no van a venir aquí a trabajar a lo que ustedes quieran. O sea, hay un trabajo muy interesante de gente de acá, de Ana María Aragonés, que plantea cómo cada vez está creciendo más una migración mexicana, por decirlo así, intelectual. Una migración mexicana con carreras, con títulos universitarios, con maestrías, con doctorados. Y entonces imagínate un médico aquí, que tú sabes que gana una miseria, migrando masivamente esos médicos a Estados Unidos a ofrecer sus servicios. No se puede. No. Tú quieres ser médico en Estados Unidos, un título universitario de Estados Unidos. Tú quieres ejercer como contador, no, título universitario de Estados Unidos. ¿Tú quieres ser economista? No. ¿Tú quieres ser profesor? No. O sea, es esta protección a esta élite profesional que tiene salarios altísimos. O sea, ser un abogado, ser un médico, ser un dentista en Estados Unidos, pues, tienes la vida resuelta, man. Salarios altísimos, ingresos altísimos. El problema es que va a pasar cuando esta clase se empiece a jubilar y no haya con qué sustituirlos. Las políticas que ellos tienen de restricción está canijo. Ahí los que mejor se han podido insertar son los asiáticos. Eso sí, los hindúes, los chinos, los coreanos. Los filipinos, ¿no? Fíjate que los filipinos no sé. Yo sé sobre todo de los de India, de los de Corea, que migran, pero para ser los directores generales de los fondos de inversión, ¿no? Para hacer software. Ellos migran, ellos tienen otro canal, ¿no? Pero no los mexicanos. No. Es poco, es muy reducido el ingeniero, el doctor mexicano que llega y se inserta ya desde arriba. Entonces de ahí que las empresas gringas vean por ellos, no lo veo en el corto plazo.
Más bien ahí yo creo que el fiel de la balanza va a ser el tema de los Dreamers. Porque ellos ya hablan inglés. Más bien ellos somos, lo que necesita Estados Unidos son ellos. Son gente nacida allá, que tiene la lengua allá, pero que tiene aspiraciones de trabajar. Que ese es un problema importante en Estados Unidos, que su clase media está, híjole, muy mal, con niveles de educación bajísimos, niveles culturales bajísimos. De ahí pues que yo me haya equivocado y que haya dicho que Trump no podía ganar. Pues es que ellos son los que votaron por Trump. Esta gente con un nivel sociocultural que no sabe ni escribir su nombre sin faltas de ortografía. Entonces, ¿cómo te vas a apoyar en ellos para reposicionar tu complejo industrial? Y los migrantes no los quieres usar y no los puedes usar porque no hablan inglés. Entonces está bien complicado. Ahí te digo, la salida son los Dreamers. O sea, estos que todavía quieren tener hijos, que todavía tienen ese sueño de la familia, de tener familias de 2, de 3 hijos, pero que ya son nacidos en Estados Unidos o que llegan desde muy chiquitos y entonces aprenden la lengua, ellos son los que pueden ser la gran masa laboral que necesita Estados Unidos en los próximos años. ¿Cerramos? Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos el próximo viernes ya con el tema de más de México. Pero en cambio. ¿Te vas a ir con Dava? No. ¿Vas a regresar a Sí, pues hay que comer algo, ¿no? Ah, bueno. Sí me espera para que me... Sí, vamos, yo nada más voy a cerrar el Ah, ok. correo. Que le tienen miedo a viajar por Claro. Bueno, ahí no está tan bueno. Ahí está todo bien. Sí, bueno, no está tranquilo en ninguna parte. Pero, ¿cómo se llama? Como que vale la pena. Cuídate, Pablo, nos vemos. Nos vemos, Denis. 8 o 10 horas, ¿no? Sí. Ah, sí, no, nos cambian a la línea, pero por lo menos aquí. Pero si hay viajes que va a tener. ¿Qué quería, Cuello? No, pues cuando contesté me había colgado. Después me volvió a marcar y estoy esperando a ver si volvió a marcar para que no sonara. Pero pues, no. ¿No estaría ¿a qué hora será la rana? ¿No estaría? Llamó 2 veces. Pues en la mañana yo me pensaría llamó y me que dice llamó- que yo le estaba llamando. Yo no pensaría sabía que llamó llamar. para disculparse de que no fue al A seminario lo de las 10. mejor, a lo mejor. Pero pues ya a la 1. Vámonos. Pablo, listo, pero que se haga productivo y lo aterricen en las clases. Para que se haga más productivo, que vaya